Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio en donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y también de los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión. Vamos a empezar observando cómo se comportó el Dow Jones acá en pantalla. Vemos que hubo una caída en la jornada de hoy de 1,63%, ubicándose en los 46.225 puntos. A propósito de este comportamiento, precisamente el Dow Jones se desplomó el miércoles y alargó en este caso un nuevo desplome, pues como veíamos acá en la gráfica, vemos que cae 1,63% y se ubica en 46.225 puntos el Dow Jones en una jornada donde vimos que tuvo picos durante febrero, pero ya en lo que va de marzo el comportamiento o la tendencia ha sido más bien hacia la baja y como decimos se ubica ya por debajo de los 50.000 puntos. Ahora empezamos con esta noticia y es que el Standard & Poor's 500 retrocedió y el Nasdaq Composite cayó tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas entre el 3,5 y el 3,75%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, admitió que la inflación sigue siendo un desafío y que el progreso ha sido menor al esperado. El índice de precios del productor subió 0,7% en febrero, muy por encima del 0,3% previsto, lo que refuerza la idea de una inflación más persistente agravada por el impacto de los precios de la energía. El petróleo continuó al alza en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, con un Brent superando los $108 por barril y el WTI cerca de $97. Analistas advierten que un choque energético prolongado podría generar un escenario de estanflación, combinando mayor inflación y desaceleración económica, lo que complica el panorama para los mercados. Tras revisar esta información, veamos entonces cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, empezando por supuesto con la Bolsa de Valores de Colombia. Acá tenemos la Bolsa de Valores de Colombia que nos está mostrando que en este caso el principal índice, el MSCI Colcap, disminuyó 0,25% en la jornada de este miércoles, ubicándose en 2.178 puntos. En este caso, las acciones que más cayeron en la jornada fueron la de Mineros con el 6,47%, ISA que disminuyó 2,17%, también tenemos la de Cibest que cayó cerca de 1,39% y Grupo Éxito que cayó cerca de 1,37%. El índice, en este caso Colir, también tuvo una disminución de 0,17%, llegando a 1.408 puntos en la jornada de este miércoles. Precisamente pasamos a noticias de la Bolsa de Colombia, en donde se informó que Almacenes Éxito informó que su filial Libertad S.A. firmó un acuerdo para ceder 12 tiendas y un centro de distribución en Argentina a la misma, en una operación que incluye la incorporación del personal por parte del comprador y el uso en este caso de los inmuebles bajo un esquema de arrendamiento, mientras la compañía colombiana en este caso mantiene la propiedad de los activos. La transacción hace parte de un proceso de, en este caso, reorganización estratégica en Argentina en medio de un entorno macroeconómico complejo con el objetivo de reducir exposición al retail operativo y fortalecer más su negocio inmobiliario. Tras el acuerdo, el grupo continuará presente en el país a través de sus centros comerciales. Paseo Libertad es uno de ellos, enfocado en generar valor de largo plazo. Fitch Ratings elevó la calificación nacional de largo plazo de Tigo Une a AAA en la máxima nota en el escalón local, tras evidenciar una mejora en sus niveles de endeudamiento y liquidez. La agencia también subió la calificación del programa de bonos por hasta 12 billones de pesos y mantuvo la nota de corto plazo en F1+, destacando el crecimiento de ingresos móviles y el acceso a mercados de deuda. En el ámbito internacional, la calificación se mantuvo en W+, limitada por su relación con la matriz Millicom. Fitch señaló que la eventual integración con Colombia Telecomunicaciones en Movistar podría fortalecer la posición competitiva de la compañía al aumentar su escala y participación en el mercado colombiano. Ahora vamos a pasar al mercado de Chile, en donde estamos viendo acá que el principal indicador, en este caso el IPSA, tuvo una caída de 0,10% y se ubicó sobre los 10.610 puntos. Miremos que el comportamiento en la jornada fue prácticamente estable. En la final de esta jornada, teniendo un leve incremento hacia el cierre del mercado.
hay que tener en cuenta, o pasando más bien a las noticias de Chile, el Banco Central de Chile informó que la economía del país creció 2,5% en 2025. Según el informe de cuentas nacionales, el resultado que se ubicó levemente por encima de la proyección de 2,4% contenida en el último informe de política monetaria. La expansión estuvo impulsada principalmente por la demanda interna, con avances en el consumo de los hogares 2,7% y en la inversión con un 8,9%. Desde el enfoque sectorial, el crecimiento fue liderado por comercio, servicios e industria, mientras que minería y servicios básicos registraron caídas. El Banco Central también revisó al alza las cifras de años previos, ajustando el PIB de 2023 a 0,7% y el de 2024 a 2,8% en un contexto de recuperación gradual de la actividad económica en el país. Ahora pasemos a revisar cómo se comportaron los mercados en Perú. Y acá tenemos precisamente que la Bolsa de Valores de Lima, su principal índice, el MSCI Nuam Perú General, tuvo en la jornada de hoy un incremento de 0,19%. Esto implica que se acercó a los 52.000 puntos. Otro índice relevante es el MSCI Nuam Perú Select, que tuvo también un incremento, aunque mayor, de 0,33%, llegando a los cerca de 2.500 puntos en la jornada de este miércoles. Ya pasando a noticias de este país, hay que resaltar que el gobierno de Perú anunció un financiamiento por 146,3 millones de dólares a Petroperú a través de una línea de endeudamiento externo, con el objetivo de recuperar su capacidad operativa y garantizar también el abastecimiento de combustibles en el país. Los recursos se destinarán a las refinerías de Talara, Iquitos y Conchán, claves para la producción de gasolina, diésel y gas licuado. El ejecutivo señaló que se trata de un apoyo temporal mientras la estatal avanza en su reestructuración financiera, que incluye refinanciamiento por un lado, refinanciamiento de deuda, ajustes operativos y mejoras en la gobernanza. El gobierno reiteró que Petroperú es un activo estratégico y descartó en este caso su privatización, aunque reconoció los desafíos de liquidez y también de solvencia que enfrenta la compañía. Luego de revisar el desempeño de la bolsa de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Acá vemos que ustedes pueden ver en pantalla cómo se comportaron los principales índices en Venezuela, donde vemos que tuvieron en este caso en la jornada un incremento. El índice financiero de 0,91% y el índice industrial tuvo un aumento del orden de 1,53%. Estos son los principales resultados de la jornada de hoy en la bolsa de Caracas. El índice bursátil Caracas, el IBC, tuvo un aumento de 1,03% en la jornada de hoy, llegando a los 6.964 puntos. Ahora pasemos a ver ya las noticias de este país, y acá resaltamos que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien permanecía en el cargo desde 2014, y designó en su reemplazo al general Gustavo González López en medio de un proceso de reconfiguración política y militar tras la salida de Nicolás Maduro del poder. El cambio marca un ajuste en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, donde Padrino era una figura clave del estamento militar durante más de una década. La designación de González López, ex jefe de inteligencia y cercano al nuevo gobierno, refleja en este caso una estrategia de consolidación de poder en un contexto de transición institucional y también de reordenamiento del gabinete. Y con esta noticia llegamos ya al final de este programa. Los invito a que sigan conectados con la información de Primera Página Televisión, el canal de los negocios. Naturalmente seguimos hablando de la guerra en Irán y queremos entender algunas de las posibles consecuencias que pueda traer sobre la economía mundial, inflación, actividad económica en el mundo y en Chile. Para conversar, para tratar de entender esos efectos que yo les mencionaba, nos acompaña Marco Correa, economista jefe de Banco Visa Inversiones. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por acompañarme. Buenos días, gracias por la invitación. Te propongo el siguiente orden, Marco. Efectos, cuéntanos cómo ven los efectos primero de la guerra sobre la economía mundial y luego una bajada sobre Chile, que quizás nos pilla un poquito más vulnerable o bastante más vulnerable que Chile de antes y un poco más vulnerable que el mundo en promedio. Claro. Bueno, estamos, claro, en este escenario de conflicto en Medio Oriente. Ahora la primera reacción que tienen los mercados es obviamente activos de riesgo
bien deteriorados, empiezan a mostrar más volatilidad, presión al alza en el precio del petróleo, y esto empieza a generar también más inflación, dificulta la decisión de tasas de política monetaria, por ejemplo, que esta semana la decisión de tasas de la Fed, y en ese sentido posibles bajas, si en algún momento se especuló, la verdad que se empiezan a aplazar. Ahora, hay que hacer una distinción grande en los efectos que uno puede asumir de esto. Si hace el supuesto de que se resuelve relativamente pronto, en un par de semanas, un par de meses, que es como tiene internalizado ahora el mercado. Si uno ve el precio de los futuros de petróleo, los primeros meses, la verdad que claro, está en torno a los niveles actuales, al nivel spot del barril de petróleo, 100, 90, 100. Pero hacia diciembre, por ejemplo, empieza a bajar más cercano a 70. Entonces lo que tiene internalizado en el mercado con eso es que el precio del barril de petróleo va a ir bajando en los siguientes meses, entendiendo que este conflicto se puede resolver. Antes de esto, los futuros de petróleo, si uno los veía, estaban todos los meses 65 en torno a ese nivel, ¿no? O sea, por ahora el mercado está esperando que los precios se mantengan altos, pero cayendo, en el tiempo, y todavía no se ven grandes efectos en actividad económica. Esto no le pega todavía al crecimiento del PIB. Claro, por ahora, asumiendo, digamos, que esto es más bien algo pasajero, no debería haber tanto efecto. Genera volatilidad un par de puntos, pero algo como que sea significativamente medible, por ahora no. Ahora, de todas formas, las expectativas de inflación de corto plazo sí se han presionado más al alza, a nivel global y en Chile. ¿Están ajustados? Se han ido ajustando. Con esto, en el caso de Estados Unidos, 0,5, 0,6 más de inflación puede ser más o menos como ese rango, están las estimaciones. Y ya aterrizándolo al caso chileno, también tenemos una mayor inflación. Estábamos escuchando recién el tema del MEPCO, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa, pero asumiendo que se sigue manteniendo este mecanismo como está hasta ahora, más o menos lo que puede subir los combustibles por mes es un 3%. Uh-huh. Entonces, con eso en consideración y asumiendo que el precio del petróleo baja del actual 90 o 100 más o menos de lo que está ahora hacia el 70 a fin de año, es más o menos un 0,4, 0,5 más de inflación. O sea, en el escenario bueno me estás mencionando dos cosas buenas, digamos. Y aún así tenemos 0,4 más de inflación ya para este año. O sea, pensamos que iba a ser 4 y ahora creemos... O sea, estamos en 2,4. Claro, nosotros para fin de año, antes de esto estábamos en torno a un 2,8. 2,8. Vino febrero, tuvo un registro de inflación más bajo, esperábamos un 0,2, 0,1 y fue 0. Entonces ya eso te deja un poco más abajo la inflación, pero ahora con este shock probablemente vamos a tener un par de meses con un 0,1 más de inflación por mes, 4 o 5 meses, y con eso nos da más o menos un 3,2 para fines de este año. Ya. Vengámonos a Chile. Más allá de la inflación, ¿tenemos que preocuparnos de los efectos de la guerra sobre la actividad económica? Todavía es muy pronto. Por ahora lo que creemos es que es más bien algo que genera ruido en los activos financieros, pero no se ha transmitido tanto a la economía real. Okay. Obviamente esto porque llevamos un par de semanas en este conflicto, menos de un mes por ahora. Si uno asume que esto se va a extender más tiempo, obviamente ya ahí genera efectos más importantes en la actividad. Claro, eso tú estás pensando probablemente en el precio del barril de petróleo. Pero además del precio está el cierre del estrecho de Hormuz. Yo le pregunté aquí a Walker de la Sociedad Nacional de Agricultura y efectivamente por suerte ya salieron las cerezas chilenas, que es un producto importante de exportación, pero hay otras frutas que se exportan y que pasan a través del estrecho de Hormuz, que está cerrado. O sea, ¿han evaluado posibles consecuencias del cierre del estrecho de Hormuz? Por ahora la verdad es que estamos asumiendo que va a ser algo más parcial, como más momentáneo. Ahora, claro, hemos visto las consecuencias que puede tener en la actividad global el que se corten las cadenas de suministro. Vimos en la pandemia, por ejemplo, los efectos de eso, y obviamente ahí está las cuarentenas y todo eso, que genera una paralización mucho mayor, pero claro, sí esto puede tener consecuencias, digamos, en el sector exportador al fin del día. Ahora, por el lado positivo, si es que podemos encontrar algo positivo de esto, es que, por ejemplo, el precio del cobre se ha visto bastante resiliente. Uno podría haber asumido que dado que hay perspectivas de menor crecimiento global, el precio del cobre, se va a ver más castigado, y la verdad que ha estado bastante bien. Y considerando, por ejemplo, que el precio del cobre con que se hizo el presupuesto el año pasado era más cercano a 4,3 y ahora estamos más cercanos a 5,8, 5,7, ese nivel de recaudación extra
para el país, ya aterrizándolo al fisco, es bastante bueno, digamos, con un 5,5 promedio, son en torno a 5.000 millones de dólares más de recaudación por el efecto, principalmente el royalty, Sí. más las externalidades que pueda tener esto. Claro. Conversamos con Marco Correa, economista jefe de Banco Vice Inversiones. ¿Cómo bajamos esta mirada de la economía mundial y la economía chilena al posicionamiento en las inversiones? Este es un momento de bajar riesgo, de guardarse, de vender un poco y dormir más tranquilo, o de tomar posiciones. Hay algunos que les gusta comprar cuando las cosas caen. Sí, la primera medida obviamente es tratar de mantener la calma. Obviamente es difícil siendo inversionista y estar ya invertido y ver caer las inversiones no es fácil, pero salir a vender en general cuando está cayendo los mercados es una decisión que en general nunca resulta muy bien, porque uno después también se pierde el alza y la recuperación. Ahora, asumiendo que esto, de nuevo, haciendo el supuesto que esto es más bien pasajero, esto se va a terminar corrigiendo, nosotros en Vice, digamos, la recomendación que estábamos haciendo antes de este conflicto era tener una mayor exposición a, por ejemplo, los activos de países emergentes. Ahora, cayeron esos activos, obviamente, porque son los más volátiles en general, y eso genera cierta oportunidad de aumentar la exposición. Esto es, obviamente, de nuevo asumiendo que este es un conflicto más bien pasajero y que se termina resolviendo en un par de semanas, en un par de meses. Con eso, aumentar la exposición a activos emergentes que están, digamos, en una buena posición en términos, por ejemplo, de valorizaciones respecto a su historia. No así, por ejemplo, Estados Unidos, otros mercados desarrollados que se encuentran bastante más caros. La verdad que sí hace, por ejemplo, sentido, haciendo el supuesto de que esto se va a recuperar, vender, por ejemplo, algo de Estados Unidos, que es una bolsa más cara y que no cayó mucho ahora. No, ha caído poco. Ha sido más bien defensiva. Las bolsas en general no han caído tanto. Lo que pasa es que como el IPSA ha caído mucho, es de las bolsas que más ha caído, con la de Corea, yo creo. Claro, nosotros sentimos como que la guerra estuviese pasando con los mercados, pero no, Estados Unidos está a la altura, no creo que haya caído 5%, plano en el año. 3%, quizás Sí. algo así. Entonces, en ese sentido, aumentar la exposición a economías emergentes, Latinoamérica y Chile, por ejemplo, puede resultar una buena estrategia vendiendo los activos que han caído menos, que en este caso, por ejemplo, Estados Unidos. Y en términos de renta fija, Marco, parece un buen refugio, y te lo pregunto porque normalmente cuando hay crisis de esta magnitud ocurre lo que uno conoce en el mercado como flight to quality, o sea, la gente va a buscar calidad y lo más seguro del mundo es la renta fija norteamericana, el Treasury, ¿ya? Pero hasta ahora lo que hemos visto es que el Treasury ha caído de precio, y ha caído de precio porque hay temor inflacionario. ¿Crees que para quienes tengan más aprensiones de que la guerra puede durar más o que puede ser más profunda, irse a renta fija en dólares es una buena idea? Nosotros, igual ahí, la recomendación que tenemos es más bien un posicionamiento balanceado entre las rentas fijas. Quizás la renta fija nacional tiene la facultad, sobre todo si es denominada en UEF, de protegernos en caso de que la inflación termine siendo mayor por este mayor precio del petróleo. Y claro, la renta fija internacional en este contexto no está siendo tan defensiva porque con la misma presión al alza de la inflación las tasas están subiendo, pero en general si el conflicto tiende a escalar más, uno tiende a pensar que la prima por riesgo debería ir disminuyendo en el caso de Estados Unidos y seguir con este carácter defensivo. Ahora, lo que también ha pasado entre medio es que el peso se ha depreciado bastante frente al dólar, y el dólar en su calidad de activo refugio se ha ido apreciando más, que era una duda a lo mejor que uno tenía hace un par de meses, porque el carácter institucional de Estados Unidos se había visto debilitado y habían dudas respecto a si el dólar iba a seguir siendo la moneda de refugio por excelencia, y la verdad que ante la incertidumbre que estamos viendo ahora sí ha resultado con este carácter defensivo. Entonces, quizás salir a comprar dólares ahora, no sé si es la mejor estrategia, entendiendo que esto es más bien algo que puede ir diluyéndose hacia adelante. ¿Y comprar IPSA? Comprar IPSA es una de las recomendaciones que nosotros tenemos. Obviamente esto es un portafolio balanceado. Hay que tener una mayor exposición al IPSA, es lo que estamos recomendando ahora. Hay oportunidades a lo mejor en términos de valorizaciones, está un poco más descuidado con la caída que se ha dado. Hay un ciclo, digamos, económico, político que puede resultar
en un mayor crecimiento durante este año, durante el próximo año, si las expectativas están bastante más altas, y lo que estábamos hablando también del precio del cobre, que ha sido bastante resiliente en este ciclo, ya sea por mayor demanda de la inteligencia artificial, data center, aumento de gasto en defensa, en infraestructura. Hay varios factores que están detrás de sostener un precio del cobre más alto y que puede ser un bien, digamos, positivo para Chile y verse reflejado en el IPSA. Sí, total, pero también pareciera que parte de la explicación de la caída importante del IPSA, porque ha caído harto como bolsa a nivel comparado con otras bolsas del mundo, tiene que ver como con una mayor vulnerabilidad de Chile frente a la subida del precio del petróleo y a esta crisis. O sea, Chile importa harto petróleo como porcentaje del PIB y por lo tanto nos va a pegar fuerte. Y además, esto en el contexto que no tenemos plata, o sea, no tenemos plata para subsidiar, no tenemos plata para reaccionar. Estábamos hablando antes lo del MEPCO, o sea, el MEPCO puede ser que le dejen de inyectar plata porque no hay. Entonces, claro, puede haber una oportunidad ahí, pero yo creo que desde afuera nos miran vulnerables. Sí, de todas formas, de la región, al ser Chile un importador, digamos, neto de petróleo, hay otros países de la región, la mayoría como que tiene algo de producción. Brasil, claro. Claro, Chile está expuesto a ese ciclo de un precio del petróleo más alto. Ahora uno dice, ¿esto va a extenderse o no? Y volvemos a lo que está internalizado en el mercado, asumiendo que el mercado tiene la mejor información para generar los precios. Lo que tiene ahora el mercado implícito es que esto se extiende un par de semanas, un par de meses, y después, como hablábamos, el precio del petróleo debería caer un 20% hacia fines de año, del 90 o 95, lo que está ahora 70. Entonces, asumiendo que se hace escenario, hay una oportunidad, digamos. Oye, también mencionaste, Marco, antes de terminar, me gustaría preguntarte la visión de usted en relación a este boom de la inteligencia artificial, porque ahora ha habido discusiones. De hecho, antes de la guerra el tema principal que estaba en los mercados era si es que esto era una burbuja o no era una burbuja, si es que las empresas que habían invertido billions en inteligencia artificial estaban viendo retornos, iban a haber retornos, en fin. ¿Tienen una mirada constructiva o más cautelosa con las inversiones, en relación a las inversiones en inteligencia artificial? Sí, nosotros te diría que estamos con una visión más constructiva, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue la crisis.com. Si uno ve el retorno que se ha dado en las acciones, la explicación es por valorización, por expansión de múltiplo o por generación de utilidades. En general, en la burbuja.com fue que hubo una expansión de múltiplo muy grande. O sea, estoy pagando mucho más alto por la misma generación de utilidades. Ahora estamos en el caso contrario. En general, se ha dado un crecimiento de utilidades gigantesco. La expansión de múltiplos sí se ha dado, o sea, estoy pagando un poco Primero más caro. suben los múltiplos, pero después las empresas entregan delivery y suben resultados. Claro, y el delivery de resultados ha sido muy bueno. Claro. Si uno ve los últimos estados de resultados o del cuarto trimestre, por ejemplo, de las principales compañías de Estados Unidos, fue muy bueno. Ahora está toda esta duda de que la inversión en CAPEX que se está haciendo gigantesca, un punto del PIB, 2 puntos del PIB, entonces de Estados Unidos. Y que eso genere después retorno es la duda. Si uno ve la foto ahora, sí se está dando esa generación de utilidades. Quizás lo que puede pasar hacia adelante es que los ganadores de todo este ciclo no sean los mismos, sean otros sectores. Ya no va a ser el productor del chip, digamos, sino más va a ser la empresa que viene como intermedia, la que va a generar esta ganancia de productividad y va a tener retornos o utilidades más altas. Entonces, quizás ahí hacer apuestas puntuales sobre una empresa no es lo recomendable, pero sobre un índice agregado al sector completo, claro, es algo que uno piensa que debería generar buenos retornos. Muy de acuerdo contigo, Marco Correa, economista jefe de Banco Vice Inversiones. Muchas gracias por venir a conversar y a contarnos la visión de ustedes. Muchas gracias para este 2026. Que esté muy bien.